Muy buenos días, bienvenidos a la sesión general de hoy, 5 de mayo de 2026. Tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Navarro Vargas, y él es el jefe del programa de trasplantes aquí en el Centro Médico ABC. Él hizo cirugía general en este hospital y luego en nutrición, la especialidad en trasplantes. Sin más introducción, quiero darle la bienvenida. Pasa, Luis. Nunca me ha quedado duda que el tema de trasplantes es uno de los temas más sensibles en cuanto a la medicina compete. En pocas cirugías o en pocos procedimientos médicos o quirúrgicos están involucradas dos personas al mismo tiempo, tal vez en el parto o tal vez en una cesárea, pero en muy pocas de ellas el bebé está ayudando a la mamá. La mamá más bien es la donante y es la que está ayudando al bebé, y ese es el que llamamos el milagro de la vida. Creo que los trasplantes tratan de replicar ese milagro de la vida, regalándole un pedacito de algo que tenemos nosotros a una persona que sin ese cachito sería muy difícil que sobreviviera en los siguientes meses o años, dependiendo de la falta orgánica que tenga. Y esto hace que el trasplante tenga altas connotaciones emotivas cuando tenemos un donante vivo, que tiene un familiar, un amigo o un conocido al que le quiere regalar un órgano, y que en el camino largo que implica reconocer quién es un buen candidato y quién es un buen candidato a donante y un buen candidato a recibir un trasplante, nos topamos con grandes sorpresas. Hay gente que no puede donar un órgano porque nació con un riñón, nos topamos con esas sorpresas a veces en la tomografía, o un potencial receptor que lleva años en la lista de espera, pues de repente ya tiene una cardiomiopatía dilatada que es incompatible con una cirugía de esta magnitud y para mantener un órgano bien perfundido cuando se lo ponemos. Entonces, todo este tipo de cosas que van haciendo más larga la espera de la persona, tenemos que platicarla en el consultorio. Una consulta aproximadamente en duración para un potencial donante vivo y para un potencial candidato a trasplante que no ha tenido nada de contacto con un médico, con un cirujano, con su nefrólogo, con un hepatólogo, puede llegar a durar hasta hora y media entre la resolución de las dudas médicas y la resolución de los mitos, de todo lo nocivo que existe en cuanto a tráfico de órganos, si va a funcionar o no va a funcionar. La principal pregunta de, doctor, ¿y cuándo voy a rechazar? ¿Cuántos años me va a durar este órgano? Y también, pues la duda del familiar de, oye, pues si le va a durar 3 años, pues ¿para qué le doy un riñón, no? O sea, no va a durar absolutamente nada. Entonces, esto hace que debamos de tener esta sensibilidad para que sepamos que el paciente que está sentado enfrente de nosotros tiene una falla orgánica que le ha dictado un diagnóstico que no sabemos cuándo va a cobrar la nota fatal. Pero también tenemos sentado en muchas ocasiones al donante potencial, en el caso del donante vivo, o a la familia de alguien que ya perdió la vida y que está decidiendo donar estos órganos. El programa de trasplantes del Hospital ABC inicia en el 2009, formalmente en agosto del 2009, con la creación de la clínica de nefrotrasplantes, bajo el liderazgo del doctor Ruiz Esper, que la mayoría de ustedes conocen y que todavía anda por ahí en los pasillos del hospital poniendo orden en muchas cosas. El volumen de trasplantes poco a poco, bajo el liderazgo del doctor, fue incrementándose, y es en 2014 cuando empezamos a implementar técnicas de mínima invasión, sobre todo en la nefrectomía del donante. Antes del 2014, el 100% de las nefrectomías que se hacían en este hospital eran abiertas, y a partir del 2014 empezamos a sufrir un incremento gradual, impulsados por la modernidad y porque simple y sencillamente no es concebible en ningún hospital de alto nivel hacer nefrectomías abiertas para un donante. Empezamos a incrementar este volumen con buenos resultados. Para junio de 2019, el hospital tiene un tropiezo, viene una revisión general de los hospitales a nivel nacional, donde COFEPRIS cierra el programa de trasplantes del Hospital ABC por algunos fallos en la integración de los expedientes. Esto nos llevó pues casi año y medio,
Y en el inter de esta transformación de la clínica de nefrotrasplantes hacia solamente la coordinación de donación y trasplante, pues tenemos que volver a hacer los protocolos. ¿Para qué? Para que tengan cumplimiento con la autoridad sanitaria, pero además para que tengan un cumplimiento institucional con las acreditaciones que tenemos como hospital. En respuesta a COVID, tenemos cambios estructurales, se cambió la mesa directiva de la clínica de nefrotrasplantes, más bien dejó de existir. Se instauró una nueva dirección de trasplantes que gracias a la digamos, a la confianza que depositaron en algunos de nosotros, tanto la dirección como la dirección general del hospital, la dirección médica y la dirección de cirugía, pues es que pudimos impulsar estos cambios para poder echar a andar los nuevos protocolos y que en abril del 2021 pudiéramos volver a empezar a hacer trasplantes en el hospital. En el 2025 realmente es el año en que más hemos tenido volumen de trasplantes después de esta caída abrupta hasta hacer 0 trasplantes debido al cese de la regulación y al cese de la licencia, perdón, y al aftermath de COVID. Esto no pasa. En cuanto a la estructura institucional, y esta es la parte creo que más aburrida de la plática, pues todos sabemos que tenemos 2 campus. El campus observatorio tiene licencia activa para trasplante renal, hepático y cardíaco y tiene una licencia plena para procuración multiorgánica tanto de órganos y tejidos, es decir, córnea, corazón, páncreas, pulmón, piel, hueso. Campus Santa Fe solamente tiene licencia sanitaria de procuración multiorgánica y esto es una medida estratégica del hospital para concentrar todos los esfuerzos de los comités en un solo campus. No es que no tenga licencia y no tenga permiso, es que no le hemos pedido y no le hemos pedido a propósito para no dispersar estos esfuerzos y que todo siga una misma línea de regulación. No es ninguna sorpresa que muchos de los departamentos, a pesar de que somos un solo hospital, funcionan muy diferente y es justo lo que no queremos con trasplantes debido a estos problemas que se han tenido con autoridad sanitaria, no solamente en este hospital, sino en otros hospitales que también funcionan como uno solo y que tienen 2 campos. Nosotros estamos certificados por el Consejo de Salubridad General y Joint Commission ya hizo la revisión del programa de trasplantes y refrendó la auditoría con visto positivo. Conformamos un comité institucional de trasplantes que antes no existía. Esto nos da 2 partes, el soporte clínico, que son los subcomités, y la gestión y soporte, que está integrado por la vicepresidencia, el del departamento jurídico, la coordinación de trasplantes y de donación, que antes era la clínica de nefrotrasplantes, y que además tiene una gerencia de línea de servicios de trasplante como tal ante las autoridades del hospital. Estas 2 partes principales, la vicepresidencia y la coordinación, son nuestro enlace con Senatri y con COFEPRIS, es decir, vigilan la regulación, que no falten documentos, que estén bien integrados los expedientes, pero además se encargan de las auditorías, es decir, los cirujanos, los nefrólogos y los hepatólogos no vamos a las auditorías, se encarga el coordinador y se encarga el gerente de la línea de servicio. Y los subcomités clínicos que están integrados hoy día en nuestro hospital activamente son el de trasplante renal, trasplante hepático, el de células hematopoyéticas, que no está regulado por Senatra, sino por el Banco Nacional de Transfusión, el Centro Nacional de Transfusión, perdón, y el Subcomité Clínico de Trasplante Cardíaco, que está activo en nuestro hospital. Hoy día, aunque tenemos licencia para realizar pulmón, corazón y páncreas, no lo estamos haciendo activamente. En cuanto al liderazgo institucional, pues tenemos como presidente de los comités, de todos los comités y del comité institucional, al vicepresidente médico. Tenemos al subdirector de operaciones hospitalarias del campus observatorio como un espejo del vicepresidente médico y al responsable sanitario de trasplantes y procuración, que en este caso desde 2021 soy yo. Los departamentos de apoyo son el departamento tal cual como tal de cardiología, el departamento jurídico, el departamento de bioética, urgencias, UTI y UCI, infectología y epidemiología. Todos estos responsables, más los especialistas clínicos de cada subcomité, nos conectamos cada viernes para analizar casos de trasplante
y ver si tiene faltas en el protocolo, si hay alguna recomendación en el protocolo, por ejemplo, una revaloración de cardiología o una revaloración de algunos parámetros porque algún estudio de laboratorio esté caduco, más o menos determinamos que sobre todo la evaluación cardiovascular debe de tener no más de 6 meses de la evaluación y que esté en adecuadas condiciones y si no repetirla los 3 meses siguientes. Y pues la gestión y el seguimiento de toda esta labor que se hace los viernes, pues la da la coordinación de donación, pero además tenemos, que esto no lo tiene ningún otro hospital en el país, el asesor del donador. Cuando nosotros hacemos trasplantes de vivo relacionado, el donante vivo tiene que ir a una entrevista adicional cuando ya terminó todo el protocolo de trasplantes con el asesor de donador, que en este caso es una de las Pink Ladies, que además tiene estudios de tanatología, que no es una persona que no sepa absolutamente nada del tema de trasplantes, no es un improvisado, y ella nos da el visto bueno de que no encuentra dudas auténticas de que quiera donar. No si lo va a vender, no si lo va a comprar, no nada de eso. Simple y sencillamente que esté bien informado y que lo esté haciendo por acción propia. La coordinadora médica de trasplantes y la coordinadora administrativa integran toda esta información y nos dan el visto bueno en el comité. Se hacen 2 comités, el subcomité de trasplante de cada órgano en la mañana y el subcomité institucional que avala ya con las autoridades del hospital que el trasplante puede ser llevado a cabo. Las funciones clave de este tipo de gestión, pues como les comentaba en las primeras diapositivas, es el enlace con Senatra, el acompañamiento guiado con el departamento de psicología, que es el departamento de psicología del hospital, y la asesora de donación, que es parte del hospital, la gestión legal que la hace el departamento de jurídico y nos pide que la documentación esté adecuadamente requisitada una semana antes para que no haya fallo. Recuerden que en esta época digital tienen que revisarse todos los documentos con las plataformas digitales del gobierno para ver que sean auténticos. La logística de los comités que la hace la coordinación, la integración del expediente clínico, que además del expediente hospitalario, hay un expediente clínico que se queda en resguardo en la coordinación de trasplantes y son los que se revisan en las auditorías junto con el que está en archivo clínico. Y educación y distribución de material educativo, que al final de la plática les voy a decir cuáles son los que integran nuestra pequeña biblioteca para los pacientes. En el caso de la coordinación de trasplantes, pues la líder del proyecto es la doctora Ariadna Cid, que es nuestra coordinadora médica, es el enlace también con las unidades de terapia intensiva y de piso para coordinación de enfermería y para los potenciales donantes de muerte encefálica. La licenciada Laura Jiménez, que se incorporó recientemente el año pasado con nosotros, pero pues no podemos dejar de mencionar la ardua labor que hizo desde 2009 la licenciada Delia Villarreal, que hoy está persiguiendo otros proyectos en el hospital, pero que si con ella no hubiera sido posible establecer todo este tipo de logística, que es un montón de trabajo detrás de esto. La gestión de los recursos y los paquetes que tenemos, se hacen estudios pretrasplante por paquete, se hacen paquetes quirúrgicos con gastos fijos, es decir, el donante y el receptor saben perfectamente o un aproximado muy real de cuánto va a costar su cirugía y no hay sorpresas de hoy fueron 900,000 pesos en lugar de 400. O sea, se respetan este tipo de cosas y en muchos casos el hospital además nos da apoyo financiero directo con descuentos tanto a las aseguradoras que no llegan a cubrir el hospital como a los pacientes que tienen pago directo. La gestión de farmacia, los medicamentos de trasplante son medicamentos de rango terapéutico muy estrecho y que no podemos estar cambiando a genéricos. Entonces tenemos medicamentos innovadores en la farmacia todo el tiempo por si tenemos trasplantes de donante fallecido y se hace solicitudes de medicamentos muy específicos en caso de pacientes que van a tener un trasplante programado. Y la asistencia social, que es otra de las palomitas que ya tenemos en el programa de trasplantes actualmente, que estamos haciendo trasplantes a través de los programas de asistencia social, de responsabilidad social del hospital, en los que los pacientes vienen de fundaciones siempre y cuando tengan un servicio o un seguridad social, IMSS, o alguno de los estados, que pueda, después del año que nosotros nos hacemos cargo de los primeros meses del trasplante, pues darle los medicamentos y poder fomentar que el paciente siga bajo revisiones estrictas. Esta es la gráfica que a grosso modo y sin números, porque más adelante les voy a poner algunos números, habla de la transición de la nefrectomía laparoscópica en el hospital. Cuando
pues únicamente se hacían muy poquitas, es decir, menos del 10% en el 2014, hasta a partir del 2022, donde se hace pues el cumplimiento del prácticamente el 100% de nefrectomías laparoscópicas sin complicaciones. Y justamente aquí esta barra nos afectó porque tuvimos una conversión abierta por una falla en una de las pinzas, que tuvimos un accidente vascular y que afortunadamente pudimos resolver dentro de cirugía sin que el paciente tuviera mayor repercusión, pero pues hubo que convertir a la técnica abierta y hay que representarle la gráfica, ¿no? Al final es parte de la curva de aprendizaje y de la transición. Pero pues creo que es uno de los grandes logros que se han tenido, en que hoy es impensable presentar en un comité de trasplantes institucional a alguien que va a ir a una nefrectomía abierta. Realmente no hay un pretexto para hacerlo. El económico no lo es, ya nos apretamos el cinturón mucho en quirófano para poder alcanzar costos asequibles y que esto no se infle demasiado. Y aquí es donde les digo que les iba a mostrar los números, porque claramente desde 2014, donde se hacían entre 60, después 78, 76, 73, fueron bajando, etcétera, hasta que tuvimos el cierre por la autoridad sanitaria y por COVID, donde en 2020 hicimos 0 y que poco a poco y gradualmente hemos ido recuperando. Y les pongo los números por una razón. Es muy frecuente que la gente todavía nos encontremos en el pasillo y pregunten tanto a los nefrólogos como a los cirujanos, ¿y por qué no hay trasplantes en el hospital? No, espérame, sí hay trasplantes y hay una leyenda negra todavía ahí de que seguimos cerrados, que eso está alimentado pues, por otros hospitales también, que dicen, no, al ABC no vayas porque no trasplantan. Entonces, si nosotros analizamos el volumen total del mejor año que se tuvo desde 2014, que es el 2015, 30 de los trasplantes que se hacían venían de fundaciones externas, es decir, no son pacientes del ABC, son pacientes que venían de fuera, que tenían IMSS, ISSSTE, ISEMIM, etcétera, o no tenían nada y les ayudaba 2 o 3 fundaciones para poderse trasplantar en algún lugar porque de otro modo no iban a poder hacerlo. Y todos estos otros pacientes eran el volumen que se tenía de los pacientes que llegaban a la clínica de nefrotrasplantes y preguntaban, hola, ¿aquí me puedo trasplantar? Tengo a mi hermano, etcétera, y se empezaban a estudiar. Cuando viene el cierre del programa por la autoridad sanitaria, el grupo preponderante de trasplantes, que era, pues digamos, el que tenía ese beneficio de las fundaciones, que le mandaba a esos pacientes a ellos directamente, no al ABC, pues se van a otro hospital para seguir ayudando a estas fundaciones y entonces nos quedamos con un volumen bajo que más o menos representa la mitad de esto. Es decir, se hacía la mitad y nosotros hacíamos la otra mitad. Los que nos quedamos hacemos la otra mitad. Y no se aprecia bien en la gráfica, pero el año pasado que hicimos este volumen de trasplantes es el mismo que se hizo antes del cierre como pacientes emanados del hospital. ¿Qué nos impactó? El cierre de la autoridad sanitaria, COVID, y COVID tiene una segunda consecuencia. Se cerró la unidad de hemodiálisis en el hospital, es decir, dejamos de tener alimentación de pacientes internos para el programa de trasplantes y dependimos únicamente de los pacientes que llegaban a traer los nefrólogos que tenían unidades externas, pero que no necesariamente iban a trasplantarse en el hospital. A lo mejor tenían parte del protocolo, después veían que el seguro no les alcanzaba, etcétera, y se iban a otro lado. En cuanto a los resultados y la calidad de asistencia, pues tenemos lo que les comentaba de la mínima invasión al 100%, 1.1 de complicaciones quirúrgicas inmediatas en los trasplantes. Tenemos un solo caso de una trombosis inmediata de un riñón que cuando íbamos subiendo a piso dejó de orinar, lo bajamos, se revascularizó en menos de 2 horas y ese paciente actualmente está con injerto funcional y una creatinina aceptable. Esto es mérito no solamente del equipo de anestesia y del cuerpo de residentes que tenemos, tanto de medicina interna como de cirugía, sino de que gracias a los esfuerzos y al gobierno compartido que tenemos, podemos contar con una enfermera 24 horas, las primeras 24 horas de todo trasplante. Es decir, la enfermera está metida ahí los 3 turnos. Está verificando flujos urinarios no cada hora, lo está verificando no minuto a minuto, pero sí cada 15 minutos, cada 10 minutos y nos va avisando si hay una variación en esto. Y gracias a esto nos hemos dado cuenta de algunos problemas que pudieran surgir en el tratamiento del paciente, desde fluidoterapia hasta este tipo de complicaciones que pueden ser fatales para un injerto y más hablando de un trasplante de donante vivo. No tenemos prácticamente ningún caso de retardo inicial de la función, es decir, que el riñón no funcione en las próximas 24 horas si sea necesario hemodializar o dializar al paciente. La estancia estándar
de los pacientes trasplantados es de 5 días únicamente, cuando estas eran mucho más prolongadas, a cerca de una semana o hasta 9 días, por aislamientos que no se necesitaban, porque salían a terapia intensiva, por problemas cardiovasculares que no se habían verificado antes del trasplante, y la estancia estándar del donador es entre 2 y 3 días aproximadamente, con movilización temprana, y prácticamente se van tomando solamente una dosis cada 8 horas de paracetamol. El abordaje multidisciplinario claramente es lo que ha hecho que estos resultados mejoren. Un paciente mejor estudiado va a tener mejores resultados después de una cirugía. Tenemos adecuados indicadores de calidad, como se los marco aquí, y el seguimiento a largo plazo está no solamente dado por los médicos clínicos y quirúrgicos que damos el seguimiento del paciente, sino que dentro de los protocolos del hospital tenemos la obligación de compartir la información clínica del paciente con con la coordinación de trasplantes, para que esto vaya a una hoja de vaciado y que en los siguientes años tengamos idea de cómo van estos pacientes, quién falleció porque tenía que fallecer. Tenemos pacientes que el año pasado fallecieron por tumores, por ejemplo, un tumor neuroendocrino rarísimo, que cómo haces el tamizaje de eso en un paciente trasplantado si no tenía antecedentes de nada, pero lo que hay que evitar son las muertes previsibles, ¿no? La muerte cardiovascular, o no podemos darnos el lujo de tener muertes por cánceres geniturinarios o tener cánceres gastrointestinales en pacientes trasplantados. Entonces, todo esto lleva un estricto escrutinio a lo largo de los siguientes meses y años de la vida útil, tanto del injerto como de la vida del trasplantado. La evaluación también va en tono de los donantes vivos. A los donantes vivos se les sigue estrictamente a los 6 meses, bueno, todo el mes siguiente de la cirugía, a los 6 meses, y cada año les pedimos laboratorios para verificar que tienen una adecuada función renal. Y pasando a otros programas que no son la estrella del programa de trasplantes del hospital, pero que sí se hacen, son el trasplante hepático y el trasplante cardíaco. ¿Por qué no hacemos trasplante hepático y por qué no tenemos trasplante cardíaco? Y no es porque no tengamos licencia otra vez, es porque no enlistamos suficientes pacientes. Entonces, 0.6 casos al año nos ponen en el mapa, no sé si alguien sea de aquí, pero como dice el meme, en Tlaxcala. Somos Tlaxcala en trasplante hepático. Entonces, esto está dado porque seguimos creyendo que enlistar un paciente en el hospital va a hacer que no le llegue un órgano. Y estos casos, que son los rojos y los azules, que son de corazón y de hígado, pues son casos que todos han sido urgencias nacionales. Es decir, si yo enlisto un paciente que está grave y que va a morir porque no tiene un hígado o un corazón en las siguientes 24 o 48 horas, le va a llegar un órgano. Entonces, no es cierto que no lleguen órganos. Lo que pasa es que no enlistamos. Y si no enlistamos, no podemos pedir órganos al Senatra. Entonces, estos casos, algunos, por ejemplo, este penúltimo hígado fue una falla fulminante que desafortunadamente a los 2 días, debido a edema cerebral, hizo una una muerte encefálica. Fue un caso muy desafortunado de una paciente que estaba muy grave, pero los otros casos son pacientes que se han seguido en el trasplante. Hicimos un Chagas, este corazón fue un Chagas, por ejemplo, que se trasplanta muy poco en el país. Y esta es la lista de procuraciones, porque esa es la otra. ¿Por qué no hay procuraciones en el hospital? Pues sí tenemos. Afortunadamente, no somos un hospital generador de órganos por muerte encefálica. Eso es una palomita para el centro neurológico, porque quiere decir que casi no tenemos muertes encefálicas. Lo grave sería que las tuviéramos y no las detectemos y se estén perdiendo sistemáticamente donantes. Esto se los comento porque la estadística nacional dice que al año hay más o menos 1,800 muertes encefálicas, pero solamente hay 280 procuraciones multiorgánicas. Si hacemos las matemáticas, no se están detectando potenciales donantes. Se detectan muertes encefálicas, pero no se da el mando a las coordinaciones de trasplantes para que puedan hacer entrevistas efectivas y que se pueda dar priorización del manejo del donante, que no es el mismo que el manejo de la priorización de la vida del paciente NUTI. El paciente NUTI que pierde la vida por muerte encefálica ya no es paciente y tiene que pasar a manejo y sostén del donante. Entonces, en este caso, pues el hospital ha podido procurar riñones, hígado, córneas, en los casos en que son muertes por parada cardiorrespiratoria, porque no tenemos donantes de parada cardiorrespiratoria en el hospital. Se necesita una infraestructura mucho mayor con equipos de ECMO que no tenemos aquí. Se han hecho procuraciones en ambos campus. La última se hizo en marzo de este año.
y pues se procuraron riñones, hígado y córneas. No se procuraron, a pesar de que la edad del donante era muy adecuada, ni pulmones ni corazón, porque la urgencia nacional de corazón no era compatible en la anatomía y además tenía trauma torácico con una disinesia rara en el ecocardiograma. Y en el caso de pulmón, el único enlistado que estaba en el norte del país no podía recibirlo en ese momento porque estaba infectado. Entonces, por eso es que no se tomaron esos órganos, no porque no puedan tomarse. En cuanto a la educación del paciente, que es otro de los logros que se ha tenido en el hospital, tenemos el manual del donante, es decir, ¿qué necesita nuestro donante saber para poder estar adecuadamente informado y poder donar sin tener dudas? Y aquí es nuestro doble backup de lo que le informamos en la consulta con la entrevista que va a tener con el asesor del donador y con psicología y con psiquiatría. Son manuales muy sencillos, antes eran trípticos, ahora son manuales engrapados de 5 o 6 hojas, donde trae muy claro pues, lo que puede hacer, que es ejercicio, comer bien, tener una familia, disfrutar, etcétera. Es decir, operamos a donantes vivos que necesitan estar vivos y sanos. No podemos operar a un donante que vamos a enfermar para enfermar a otra persona, porque ese riñón o ese pedazo de hígado no le va a servir tampoco a la otra persona si el donante no está en condiciones adecuadas. Entonces, esto es una de las palomitas que nos dio Joint Commission en cuanto al acompañamiento del paciente. Tenemos también el manual del receptor, qué puedes comer, qué no puedes comer, qué actividades puedes hacer, etcétera. Pero en el caso del receptor, pues los operamos para que recobren su actividad, para que sean laborales. Hay gente que está jubilada, pero quiere cuidar a sus hijos, quiere cuidar a sus nietos, quiere viajar. ¿Lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer. Necesitan un periodo estricto de vigilancia durante los primeros meses, más o menos son 3 meses después de un trasplante, pero después de esto tenemos receptores que vuelven a correr maratones, que vuelven a pilotear aviones transnacionales, que vuelven a ser vigilantes en la noche en alguna universidad, porque es el trabajo que hacían. Entonces, los operamos para que se reincorporen en la vida productiva. Este manual del receptor es una herramienta integral que muchos de los receptores te agradecen, porque de repente tienen una duda, van al manual y dicen, ya, ¿para qué le hablo al doctor? La resolvieron ellos solos, ¿no? Y es un poco una especie de replicar lo que se tiene en otros países. Estados Unidos, por ejemplo, los donantes y los receptores se van con un teléfono de un beeper, donde si tienen una duda, tienen dolor, hay que ajustar medicamentos, marcan y se comunica una enfermera especialista en trasplantes y en manejo de trasplantes con ellos para que tengan vigilancia 24/7 durante los meses que están en vigilancia. Esto no lo podemos hacer aquí en el hospital porque no existe ese departamento y tampoco tenemos un volumen tan grande para decirle a una sola de las enfermeras, pues contéstate todas las llamadas todos los días de los pacientes trasplantados. Entonces, lo que se hizo fue diseñar estos manuales en un lenguaje entendible, no vulgarizado ni coloquial, pero sí entendible, para que los pacientes tengan esta información y respaldo durante todo el tiempo. Y la estrategia institucional del programa de educación para la salud, que eso se hace todos los días con todos los pacientes de lo que se operan, de los pacientes que tienen cáncer, de los pacientes que tienen neumonía. Antes del alta llega una enfermera y la educación acerca de ciertos cuidados que tienen que irse. Entonces, esto es un gran logro que se ha hecho con la vicepresidencia de enfermería y que afortunadamente tenemos habilitado todo el tiempo en el hospital. En cuanto a difusión y cultura de donación, pues también es nuestra responsabilidad como hospital y como uno de los mejores hospitales del país, hablar de esto en medios sensibles. Y entonces tenemos medios masivos de comunicación como puede ser radio, televisión y la prensa escrita. Prácticamente cada mes o cada 2 meses alguien del cuerpo médico tiene una entrevista en alguno de los medios de comunicación masivos, no necesariamente de trasplantes, puede ser de cáncer, puede ser de urología, etcétera. Y el hospital en los últimos 3 años pues ha hecho mucho empeño tanto en el Día Nacional de Trasplante, el Día Nacional de la Donación y el Día Nacional del Donante de Órganos, que son 3 fechas muy sensibles con fechas muy específicas a lo largo del año y que los medios de comunicación dan una cobertura responsable, ya que carecemos hoy día
de estrategias gubernamentales para promover el trasplante de órganos. Lo hacemos desde los esfuerzos particulares prácticamente todos. El compromiso permanente de los canales digitales, donde tenemos un par de webinars que hablan de donación y de trasplante y que igual como esto se puede meter alguien a YouTube y lo ve en su casa, no necesita ser médico, pues lo tenemos que hacer en un lenguaje entendible para que los pacientes no tengan más dudas o no les sembremos más dudas de las que ya hay o de los mitos que ya hay alrededor del trasplante. Y la comunicación interna del hospital, donde a través de las pantallas institucionales pues se tienen las cápsulas informativas, la cultura de donación que igual en ciertas fechas se ponen estas campañas de donación de sangre, campañas de donación de órgano, etcétera, y los testimoniales que pues ahorita hemos visto al niño trasplantado de médula, ¿no? Lo ven ahí en los pasillos, de repente tenemos testimoniales de donantes, tenemos testimoniales de receptores de órganos de muchos años, no el que acaba de salir y que todo va muy bien, sino el receptor a lo mejor de una enfermedad poliquística del adulto que lleva 5 años trasplantado y que es el claro testimonio de que el trasplante puede durar más de 5 años en la era moderna. Y pues el ABC siempre ha tenido este compromiso con el que empecé la diapositiva, en el que afortunadamente seguimos teniendo el respaldo de la dirección médica, de la dirección de enfermería, la dirección quirúrgica del hospital, y que han ido refrendando pues la confianza que han depositado en el grupo de trasplantes actualmente. El gran logro de Centro Médico ABC, pues tal vez es la reactivación de COVID, que nos vino a dar pues un machetazo en los pies, sobre todo a Campus Observatorio. Hoy día podemos hablar que el volumen de trasplantes está al nivel de antes del cierre institucional y de COVID, y el volumen de cirugías en general va recuperándose gradualmente en Campus Observatorio, afortunadamente. Podemos decir que todavía tiene vías de mejoras, pero pues es un campus que funciona plenamente todos los días. Tenemos todavía un estigma institucional por el cierre de COVID. La unidad de hemodiálisis todavía no está llena al 100%. Seguimos siendo una unidad muy cara, entonces aquí a finanzas, etcétera, hay que todavía reforzarle el tema de que hay que hacer más atractivo para los pacientes que puedan llegar y mucho más asequible, sobre todo si queremos hacer que el paciente, esto sea un puente para el trasplante. O sea, no podemos pensar en una unidad de hemodiálisis que va a tener a alguien 10 años. Ese paciente hay que moverlo en 3 años siguientes por lo menos para que se ingrese a la lista de espera y le llegue un trasplante, o en los siguientes 6 meses para hacer un protocolo ágil y bien hecho para poderlo trasplantar de un donante vivo. Los logros de la responsabilidad social, donde en los últimos años hemos hecho cada año un trasplante de beneficencia, tanto con Fundación ABC, los programas de la responsabilidad social, y estos 3 últimos casos han venido de Rotary Internacional. Éxito del trasplante en los últimos 3 años de este rubro es de 100%. No hemos tenido rechazos y no hemos tenido retardos iniciales en las funciones, no hemos tenido reingresos de los donantes vivos. Y la meta, perdonen, la meta para, ¿me la puedes volver a poner porque la saqué? Y la meta para este siguiente año es que hagamos 2. Tenemos presupuesto para 2. Es decir, hemos mejorado ciertas cosas y las fundaciones ya nos regalaron uno más. Tenemos este compromiso al 100%. Hoy día se están estudiando 4 potenciales receptores con sus potenciales parejas para donante vivo, y en un futuro queremos también pues tener el compromiso de que uno de estos 2, o si tenemos un tercero el próximo año, pues esté listado, que esté en lista. Si no tiene un donante, lo dejamos ahí entre comillas y dicho coloquialmente formado, y si llega un órgano, trasplantarlo en el hospital cuando sea posible. Esto no sería posible sin el esfuerzo del nutrido cuerpo de nefrólogos que tenemos, que además está apoyado por su propia PMG. Los anestesiólogos, que son anestesiólogos todos especialistas en trasplante, no son anestesiólogos únicamente que hacen anestesias normales, son subespecialistas en anestesiología. Los infectólogos que tenemos, que son infectólogos de trasplantes. Nuestro cuerpo de cardiología, liderado por el doctor Gustavo Sánchez, que hace una evaluación cuidadosa de todos los protocolos de trasplantes con el tamiz cardiovascular que necesita un paciente de trasplante. No es lo mismo un paciente insuficiente renal
insuficiente cardíaco que se va a operar de una hernia, que un paciente insuficiente cardíaco por falla renal que necesita un trasplante renal y que lo que necesita es un trasplante renal para contrarrestar esa falla. Hay que mejorarlo en hemodiálisis, hay que darle ciertos meses, en algunos casos hay que darle inotrópicos en el transoperatorio y a lo mejor subirlos a terapia intensiva las primeras 24 horas, pero lo que necesita ese paciente es un trasplante, a menos de que su falla cardíaca no sea reversible y no podamos ayudarlo con este tipo de cosas. Los hepatólogos, que en el tema concreto de los trasplantes hepáticos, hacemos pocos, pero en los últimos 5 años el protocolo de trasplante hepático ha tenido 2 revisiones en papel. Es decir, hemos tratado de simplificar los protocolos y de simplificar el papel para que sea más fácil para los hepatólogos integrar estos expedientes. El paciente hepático es más grave que el paciente renal, tiene menos tiempo, tiene un reloj contando en contra y no podemos darnos el lujo de hacer un protocolo de 6 meses. Tenemos que hacer un protocolo de 3 días, una semana, enlistarlo y esperar a que ponderados por MELD o por gravedad tengamos el órgano lo más rápido posible. Psicología, que en este caso prácticamente todos los casos del hospital ya se están estudiando por el Departamento de Psicología del hospital y aquí es apoyados por la clínica Brimex, hay que darles la palomita. El cuerpo de cirujanos, que somos 7 cirujanos especialistas en trasplantes dados de alta en la plataforma de Senatra, y la coordinación de trasplantes, que igual se lleva un montón de trabajo y un montón de golpes por todos lados que muchas veces no vemos. En conclusiones, pues tenemos una solidez institucional que ha permitido que el programa rearranque y que rearranque con 100% de cumplimiento de la legislación vigente en salud y con el 100% de los cumplimientos institucionales y con adecuada calidad. El cuidado del paciente trasplantado que no se siente nunca olvidado. Los pacientes agradecen mucho que la coordinación esté en contacto con ellos tanto en el protocolo como en el seguimiento de la cirugía y pues comprometidos con siempre tener excelencia e innovación, la revisión de nuestros protocolos, empezar a hacer las nuevas técnicas ya no quirúrgicas. Puede ser que empecemos a hacer nefrectomías por robot, pero eso nos subiría los costos, por supuesto, y no ofrece prácticamente ningún beneficio para el donante, más que tal vez un poco menos de dolor, pero los 2 días de hospitalización hoy día pues son inmejorables. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a mejorar el protocolo de trasplante en cuanto al seguimiento. Hoy seguimos utilizando las famosas terapias húmedas y de encharcar al paciente renal. Se están empezando a utilizar en el mundo mucho más terapias secas, con prácticamente mínimo volumen para que ese riñón no tenga intoxicación hídrica o que no tengamos uresis osmótica por la utilización de diuréticos osmóticos durante la cirugía o en el post-trasplante. Hoy día, y esta es otra de las cosas que cambió a partir del 2019, ningún paciente sale a piso ni con dobutamina ni con norepinefrina si necesitan algún vasoactivo, que es raro que lo necesite un paciente trasplantado, porque casi todos están hipervolémicos y lo único que hay que hacer es redistribuir ese flujo hacia el órgano trasplantado. Sale a UTI o a la unidad coronaria en las siguientes 24 horas y prácticamente todos a las 24 horas están en piso con los cuidados estándar de los pacientes. Muchas gracias. No te vayas, quédate. Bueno, se abre el foro para preguntas y comentarios. Yo tengo el mío. En el año 1985, como residente de cirugía general en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, tuve la oportunidad de ser alumno del doctor Héctor Dilis Pérez, que en paz descanse. El doctor Dilis fue innovador en los trasplantes en México, fue parte de los iniciadores de lo que es la donación y la procuración de órganos. Él venía de nutrición, de Pittsburgh, etcétera, y la verdad tuvimos pues muchos fracasos, pero también algunos éxitos en el inicio del programa. Nosotros como residentes de cirugía lo acompañamos en sus primeros trasplantes en el hospital y la diferencia es abismal entre lo que hacíamos en el 85, que por cierto fue el año del temblor, y lo que se hace ahora. Este programa integral para mí es admirable. Mi otro comentario es que nos tocó a todos vivir el cierre del programa aquí en el hospital y el COVID nos tocó vivirlo
Y pues yo creo que un renacer siempre es muy bueno y quiero felicitarlos a ti y a todo el equipo con el que trabajas porque pues están yendo con un paso sólido y lo estamos viendo en los resultados, acompañados por enfermería, acompañados por psicología y por todos los especialistas que giran alrededor. Yo la verdad los quiero felicitar y los que lo hemos vivido, pues sabemos lo que es y lo que implica todo esto. En el chat ya tenemos un comentario. El doctor Ernesto López Almaraz está a punto de subirse a un avión, entonces mandó un texto un poco largo, lo voy a dar lectura. Dice, muchas gracias Luis, un análisis crítico del programa de trasplante renal en el hospital. Hay que reconocer los problemas para poder mejorarlo. Creo que un área de oportunidad es trasplantes de donante fallecido e involucra otras áreas como UTI, neurocirugía, neurología, lo que mencionaste. Respecto a hemodiálisis, es necesaria una revisión crítica del estado actual de la unidad, ya que no hemos llegado al volumen de pacientes que teníamos previo al cierre por COVID-19. Actualmente la mayoría de pacientes que hay son a largo plazo y no candidatos de trasplante, y hay pocos lugares para nuevos pacientes. Una invitación a los médicos residentes para conocer el seguimiento a mediano o largo plazo y él piensa que lo sugiere como un tema de tesis para los residentes de diferentes especialidades. Sí, de acuerdo. Algunas de las cosas que comenta Ernesto se mencionaron en la plática. El volumen de hemodiálisis aún no es el adecuado. Tenemos pacientes muy añosos que no son trasplantables justamente por complicaciones cardiovasculares y necesitamos pues arrancar más con esto, ¿no? Tenemos el suficiente número de nefrólogos como para que la unidad empiece a tener mucha más forma. Es una unidad que lleva 1.5 años, 2 años con los estándares actuales. También sigue todavía un poquito verde en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a experiencia, porque tiene la experiencia y el respaldo de todo el cuerpo de nefrología del hospital. Y en cuanto al seguimiento a largo plazo, los datos están ahí. La coordinación de trasplantes tiene todos los datos a largo plazo de los pacientes, tiene las defunciones, son totalmente analizables y creo que una de las cosas más importantes que hay en el análisis de esto y que cada vez cobra más importancia en los foros internacionales de trasplante y de donación es que tenemos no complicaciones y no ingreso a estado de falla renal de los donantes vivos que tenemos. Claro está que tenemos que habilitar la lista de donantes fallecidos, hay que enlistar pacientes, nos tenemos que arriesgar, hay que enlistar pacientes que están en buenas condiciones y que podrían aguantarnos esos 6 meses, 8 meses más o menos, para poder estar en la mira de Senatra y de las diferentes coordinaciones de otros hospitales y que nos oferten órganos. Muy bien. La doctora Ana Paola Carballo Tomé tiene levantada la mano en el Zoom. Si gustas hacer tu comentario. Pau. Muchas gracias. Buenos días a todos. Doctor, comentó usted que tienen una enfermera 24 horas en las primeras horas del trasplante. ¿Eso no es un poquito en contra? Una enfermera tomando cosas cada 15 minutos, 24 horas. Yo creo que es una persona que podría cansarse y que podría haber ahí errores médicos. No sé si han contemplado esa historia. Fue un error de término. O sea, tiene cuidados de enfermería durante las siguientes 24 horas, pero respetada por cada turno, Paola. O sea, hay 3 enfermeras en las siguientes 24 horas. Una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. Excelente, muchas gracias. Bien, aquí en observatorio tenemos 2 manos levantadas. Aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Pues varios comentarios y algunas preguntas. Mira, bueno, ya llevamos mucho tiempo acá, ¿no? De residentes y ahorita de escritos. Pues finalmente, mira, expuse las cosas, ¿no? Tenemos una infraestructura, la infraestructura necesaria para dar cuidados de primer nivel. Como bien dices, a los pacientes trasplantados, pues realmente les ha ido bien. O sea, tienes buenos cirujanos, tienes buenas instalaciones, tienes posibilidad de tener todas las contingencias y finalmente como que, o sea, ahorita que presentaste los números, obviamente dices, o sea, el panorama es un poco desalentador, ¿no? Dices, en un hospital privado
la posibilidad de procuración, a lo mejor por costos, por oportunidad, por lo que tú me digas, se hace más chiquita, ¿no? La posibilidad de tener donadores, que es un punto que te voy a tocar ahorita, pues es un poco más complicado que un hospital público, ¿no? Pero, ¿qué pensarías tú que nos hace falta para despegar esto? Porque finalmente, o sea, como bien te digo, tenemos las instalaciones, los doctores, las enfermeras y pues los pacientes también. ¿Qué crees que nos hace falta para que esto pues despegue más rápido? Lo primero, Alex, y gracias por los comentarios, porque creo que son sumamente valiosos y destapan el por qué no tenemos donantes. Creo que el primer análisis, y parafraseando lo que dijo Ernesto, es ser muy críticos de nuestras debilidades. Y entonces, si podemos analizar la estadística del hospital en cuanto a defunciones y tenemos muertes encefálicas que no se detectan o que no progresan a donantes, estamos fallando. Eso es lo primero. Porque una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que va al certificado muchas veces. Entonces, para la autoridad y para el Centro de Estadística Nacional, si tú pones como primera causa de muerte, muerte encefálica, ese entra a los 1,800 que les comenté. Y si no ingresó a un protocolo de verificar si es un adecuado o potencial donante de órganos, pues hay un error en el centro generador de órganos. Prácticamente el 60% de los hospitales en el país tienen licencia de procuración. De ese 60%, solamente el 10% generan órganos. O sea, se va haciendo mucho más chiquito. Lo mismo sucede con trasplantes. Muchos hospitales dicen, pues yo quiero mi licencia de trasplantes, pero no hacen ni un trasplante al año. Entonces, sí hay un esfuerzo nacional de decir, si no tienes trasplantes, pues no vas a tener resultados. Y entonces, ¿para qué te renuevo una licencia? Y si no tienes donantes, ¿para qué tienes una licencia de donación? Aunque, ojo, si soy un centro de trauma, necesito tener una licencia de donación. Entonces, creo que hay que meternos a la estadística del hospital, Alex, para poder dar una respuesta adecuada. Porque si estamos teniendo muertes encefálicas, no se están detectando como adecuados o potenciales donantes. Los últimos años, estos casos, y hay que decirlo, han sido muchas veces impulsados por la familia, no por el médico tratante. Dígase neurólogo, neurocirujano, adscrito de terapia intensiva. No, ha sido la familia la que dice, si no tiene solución, consideren que sea un donante de órganos. Y por eso esas últimas 6 procuraciones se han hecho, no por el esfuerzo particular de alguien del staff. Esa no es palomita de nosotros, es parte del altruismo que tienen las familias. Entonces, claro, tenemos la infraestructura, tenemos ECMO, podríamos hacer parada cardíaca, pero tiene una logística totalmente diferente que prácticamente ningún hospital en el país, ni siquiera el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez lo pudo habilitar. Y son retos que, por supuesto, hay que tener en la mira para mejora en un futuro, pero que hoy día necesitamos primero reactivar nuestra lista de espera. Y otro comentario precisamente a lo que estabas comentando de procuración. O sea, nosotros como terapia intensiva, pues somos como de los sitios donde puede existir esa ventana, ¿no? De conseguir donadores. Pero yo quisiera saber, o sea, cuáles son los mecanismos institucionales que existen, y también para que lo sepan los residentes, a lo mejor tienen un paciente en piso, porque uno piensa casi siempre que si van a donar, es que van a donar riñón, corazón, pulmón, pero se puede donar muchas cosas, hueso, piel, córnea, etcétera. Entonces, como saber cuál, o sea, a quién le vamos a hablar. O sea, tenemos un paciente, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que no está en muerte encefálica, pero sabemos que en 1 o 2 horas va a estar en muerte encefálica, ¿no? Entonces, empezar a activar a la gente y particularmente en el hospital, yo no sé cómo se lleva a cabo todo este proceso, ¿no? O sea, quién entera a la familia del diagnóstico, quién solicita la procuración, cómo se hace el abordaje, porque digo, en otros lados donde tengo oportunidad de trabajar, el médico que está directamente involucrado en la atención, por ejemplo, yo como intensivista no puedo hacer las 2 cosas al mismo tiempo. O sea, yo no puedo decirle, tiene muerte encefálica, está interesado en donar órganos, porque se presta a conflicto de intereses. Correcto. Y de hecho eso siempre desata de rechazo en la familia. Entonces yo quisiera saber, o sea, aquí en este hospital, quién es la persona a la que le tengo que hablar si yo veo un paciente con posibilidad, porque finalmente en la práctica real, como bien dices, tenemos un paciente ideal para donar, pero la familia no quiere, ¿no? Y ante eso no puedes hacer nada, ¿no? Tienes que aceptar la decisión,
pero yo siento que entre más se estén activando este tipo de alertas, de alarmas, porque como bien somos un hospital más de onco y de enfermedades crónicas, pero sí hemos tenido pacientes con enfermedad neurológica no oncológica, ¿no? O sea, que todos los demás órganos están preservados jóvenes y ahí se nos han ido, como bien dices. Y creo que a veces es como falta de insistir, ¿no? En el sentido de no entender o no saber a quién hablarle. Gracias. El algoritmo internacional no es un algoritmo del hospital, es que una vez que un paciente es detectado por el neurólogo, neurocirujano, el residente, el adscrito de terapia, quien sea, que es muy probable que desarrolle en las siguientes horas muerte encefálica, debe de activarse a la coordinación de trasplantes. Y entonces el papel del médico tratante es únicamente informar a la familia sobre la gravedad y en el momento que se diagnostique la muerte encefálica, el certificado de pérdida de la vida. Y se acabó. En ese momento es cuando el coordinador de trasplantes institucional entra y puede hacer un primer abordaje de la familia, que es una entrevista corta acerca de cuál era la voluntad del paciente. Eso es lo primero. No es preguntarle a la familia si ustedes quieren donar órganos, porque el 80% nos van a decir que no, porque su paciente no está muerto. Entonces, una vez que tú les das esos minutos, 1, 2 horas, porque todos sabemos que muy pocas muertes encefálicas hacen paro irreversible en los siguientes minutos, lo hacen a lo largo de 24, incluso hasta 48 horas, es decir, sí tenemos tiempo para hacer esto. El coordinador de trasplantes tiene esa sensibilidad de hacer la entrevista y ante una negativa deja una puerta abierta y los vuelve a entrevistar entre 1 y 2 horas después. Esta segunda entrevista está comprobado internacionalmente que revoca una primera negativa dudosa hasta en el 80% de los casos. Entonces, la respuesta concreta es la coordinación de trasplantes. Aquí en Observatorio, ¿algún comentario? ¿Ibas a comentar algo? Bien. En Santa Fe, doctor Wolpert, si quiere coordinar los comentarios ahí en Santa Fe, por favor. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pero mientras se deciden a preguntar, yo te felicito, Luis. Estas pláticas de trasplante siempre generan una gran inquietud de qué es lo que se está haciendo en el hospital. Qué bueno que insisten en demostrar, y lo han hecho muy bien, que el programa se ha reabierto. O sea, no está cerrado. Hay que combatir esa mala información, porque aquí en el hospital se pueden hacerlo como tú lo has mostrado el día de hoy. Para estar en un equipo de trasplante se requiere un alto grado, yo digo, de resiliencia, porque muy fácilmente se puede echar para abajo lo que ha logrado, lo que se ha logrado en años de insistir en que no solo es posible, sino que es deseable que haya un mayor número de trasplantes aquí en el hospital. Desde la procuración de órganos, que es difícil, hasta tener esta coordinación que funcione 24/7. De otra manera no va a ser posible. Y sí, cada vez vemos más posibilidades de que aquí se hagan los trasplantes, que no se vayan pacientes del ABC a trasplantarse a otro hospital como ha ocurrido, sino que se queden aquí. Felicidades. Y no sé si alguien de los residentes o alguno de los médicos aquí quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Parece ser que no, Adiel. Bien, gracias, doctor Wolpert. Te felicita Martín desde su iPad y yo también te felicito y agradecemos mucho tu ponencia. Tenemos otra ponencia. Le pido a la doctora Roxana Trejo que pase a tomar el podio, por favor. Gracias. La doctora Trejo es nuestra jefa de epidemiología. Bueno, gracias, doctoras. Gracias. No se vayan. No sé, es rápido. Solo es para platicarles un poquito el tema de higiene de manos. Hoy es un día internacional. Tiene muchísimos años pues enfoque que tiene la Organización Mundial de la Salud para este tema. Quien vaya saliendo, ahí hay palomitas si se les gusta llevar, para que se lleve el logo de este momento de la OMS.
Es importante establecer lo que hoy trae la OMS. La OMS lo que trae hoy en este año es enfocarnos en el tema de resistencia antimicrobiana, en el tema de costos que tienen que ver con las infecciones asociadas a la atención de salud. Yo creo que la presentación que acaba de presentar en relación a trasplantes también es un ejemplo, ¿no?, de lo que podemos hacer en tema de procurar que este tipo de acciones clínicas para mejorar a los pacientes pues no conlleven una infección y al final eso que con tanto esfuerzo se logra que alguien pueda donar, al final tengas una infección y que pues ese paciente pueda hasta morir. Entonces lo que trae hoy la OMS tiene que ver más con este tema, tiene que ver con el tema del impacto. Aquí lo que dice el porcentaje que se tiene en relación a adquirir una infección asociada a la atención de la salud. Los países de bajos recursos somos países y estamos incluidos. Como México, aunque ustedes se meten al Banco Mundial, no nos meten, nada más tienen a Salvador, por ahí, no, Guatemala, perdón, ya El Salvador no, pero somos países de bajos recursos. Claro que el ABC es una isla en este país, pero al final hay muchas cosas que hacer. Todavía tenemos infecciones asociadas a la atención a salud y grandes impactos en los pacientes que reingresan por una cirugía, y no todo tiene que ver con el tema de central de esterilización, tiene que ver también con el apego a las medidas que tenemos que tener, y una de ellas tiene que ver con la higiene de manos. Vean ustedes aquí el impacto que se tiene de manera global de 136 millones de infecciones asociadas con el tema de resistencia antimicrobiana, no solamente de infecciones asociadas. Cada vez los hospitales tenemos más resistencia. Este hospital es un hospital que, aunque no somos Staph aureus resistente a meticilino, sí somos resistentes a carbapenémicos, sí somos E. coli afuera y adentro, ¿no? Tenemos resistencia desde que llegan a urgencias y por supuesto dentro del hospital pues ya también lo tenemos, pero sí somos resistentes a carbapenémicos. Este tema de higiene de manos es importante porque podemos prevenir que alguien se infecte si hacemos esta acción. Aquí habla mucho de la inversión que se tiene que tener. Creo que la ABC por inversión en relación a insumos no podemos decir que no invertimos. Puede ser que falle algún sistema cercano a la atención del paciente, pero tenemos insumos. Si ustedes van a cualquier otro hospital, los residentes que rotan siempre nos dicen, no, es que allá no hay ni gel, no hay ni jabón. Así padecen, pero aquí sí hay. Y el tema aquí, no, la inversión económica ya está hecha en el hospital. Aquí el tema es la inversión de las personas para lograr hacerlo. Y creo que el tema está enfocado mucho al apego de los 5 momentos. Una cosa es entrar y salir en una habitación, y otro tema tiene que ver con la atención directa al paciente. Nosotros tenemos indicadores. Un indicador es el in and out, andamos en 97, más o menos, o sea, de 10, 3 no lo hace cuando entran o salen, pero cuando están dentro de la habitación, cuando hemos tenido sombras, el apego disminuye fuertemente, la gente se confía, y si usa guantes se confía más todavía. ¿Por qué? Porque siente una protección. Entonces es importante, fuera de toda la iniciativa que ahorita de la OMS en relación a poder impactar en la disminución. Vean ustedes aquí la reducción de 821,000 muertes, ¿no?, relacionados a infecciones, y cómo vamos a estar para el 2050 si esto sigue teniendo este tema de situación, y más que todo por el tema de resistencia. Vean ustedes aquí lo que refiere en relación a la inversión. Aquí dice que si invertimos $1, por ejemplo, hay 2 estrategias importantes para la OMS hoy: higiene de manos y limpieza del medio ambiente, limpieza de las superficies, porque las personas podemos tocar una superficie, puede haber microorganismos, tienen vida media porque necesitan humedad y temperatura, pero puede haber microorganismos, y después llegamos al paciente y lo introducimos por una vía de entrada. La inversión de $1, ¿cómo tenemos efectividad en relación a $5? Y en el tema medioambiental, en tema de higiene de manos, vean ustedes la inversión que puede estar en relación a higiene de manos. Si se llevan sus palomitas, por favor. Y ven ustedes en lo que podemos tener en relación a retorno. Esto es bien importante. Perdón, bueno, ya me pasé. Y aquí, por ejemplo, vean ustedes cómo podemos reducir gastos en millones de dólares en este tema. Hoy el ABC tiene demandas por infección. A lo mejor ustedes no lo saben porque ustedes atienden pacientes y ya, pero jurídico tiene demandas por infecciones, y por supuesto el hospital es muy responsable de lo que le corresponde. Pero al final es un tema que podemos prevenir con la estrategia que hoy tenemos en el ABC, y hay nuevas estrategias, siempre va a haber nuevas: descolonización de pacientes, baños en seco, infinidad de cosas que podemos empezar a hacer, pero higiene de manos es una estrategia muy importante que no hay que dejar fuera. Y
esto de tener visibilidad, el ABC normalmente nos dedicamos mucho a prevenir, publicamos poco, esa es la realidad, epidemiología casi no publica, porque o publicamos o prevenimos. No tenemos la cantidad de gente, ojalá la tuviéramos para poder publicar, y ahí pues el apoyo de los médicos adscritos, los residentes es muy importante para poder publicar. Porque vean ustedes ahí 457 días sin tener una eclampsia, o sea, sin una infección relacionada a catéter. El ABC ha tenido 1, 2, 3 años y de repente vuelve a tener. Este año volvimos a tener infecciones relacionadas a catéter. La unidad de trasplante de células hematopoyéticas tiene bacteremias relacionadas a la barrera de la mucosa y no tiene 1 ni 2, tiene más. Entonces, tenemos que enfocarnos también en ese tipo de población para poder empezar a prevenir este tipo de, pues, riesgos que pudieran tener los pacientes en pacientes tan complicados como puede ser la unidad de trasplante de células hematopoyéticas. ¿No tenemos brotes? No, pero un solo caso es una tragedia para una persona y para la familia completa. Entonces debemos enfocarnos en esto, esperemos que el año que entra podamos empezar a publicar lo que hacemos, pero más que todo creo que es que trabajar en conjunto. Aquí es una fotografía de un país de bajos recursos, donde ya saben que la OMS y OPS apoya muchísimo, y bueno, nosotros también creo que en el ABC aquí lo importante es que actuemos para salvar vidas, ¿no? Y que pues higiene de manos es una medida importante. Hay residentes que les gusta este tema, los vamos a empezar a subir en talleres que no hemos hecho, en talleres de higiene de manos que vamos a empezar a hacer, que son importantes para la institución porque nos hemos enfocado en otro tipo de programas, pero creo que hay que retomarlo. Es importante decir que después de COVID, igual que trasplantes, en el tema de infecciones hay que volver a tomar programas y bueno, no olvidar que no es un día, no es solo un día, es diario. Es importante que ustedes lo observen. Les quiero comentar que hace poco tengo una amiga que trabaja en una empresa que vende productos de higiene de manos y fuimos al baño, como todo el mundo va al baño, ¿verdad? Y cuando se lavó las manos, me impresioné que no hizo la técnica. O sea, no le pude decir porque me sentí incómoda. Pero dije, o sea, no entiendo. Vende producto, uno verde que ustedes ven. No se sabe lavar las manos. Y hace programas de hoy va a tener, hoy. Bueno, uno verde que ven ustedes por ahí. Ahí tiene una fundación. Hoy va a tener un programa de higiene de manos, pero no se sabe lavar las manos. Entonces, creo que es un tema importante. Identifiquen de sus compañeros quién no lo hace bien y díganle cómo hay que hacerlo. La interdigital es súper importante, no se puede saltar el interdigital. La muñeca la OMS no la tiene ni la OPS, la ABC sí lo tiene, porque al final nos colocamos guantes, al final llegamos al puño, no toca al paciente, me queda claro, pero es un área que se puede contaminar. Entonces, bueno, hagamos lo que nos toca, doctor Ash, le agradezco mucho en relación a este tema. Y replíquenlo. Y si en su casa, algo que me encanta decir, es que si en la casa creen que se lavan bien las manos, nada más vean la toalla. Si la toalla la cambian cuando cambia de color, pues no se lavan bien las manos. Porque el agua y jabón se tiene que ir por el drenaje, no se tiene que dejar en la toalla. Por eso en los hospitales no tenemos toallas. Bueno, en la mayoría de los hospitales. Porque la técnica debe ser la correcta, con gel o con agua y jabón. Gracias, doctor Ash, gracias a Santa Fe también. También creo que hay palomitas y si no, pues se las debemos. Pero aquí sí hay, gracias. Bueno, como vemos, el 5 de mayo no es solo una batalla de Puebla, sino también la batalla por el lavado de manos. Así es. Algunos anuncios de la asociación, por favor, si gustan pasarlos. Te haremos llegar, Luis, tu carta de agradecimiento. Aquí viene. La siguiente va a ser el martes 12 de mayo, es la sesión de investigación. Presentan el doctor Urbina del Departamento de Cirugía y la doctora Díaz Torres del departamento. El 16 de mayo ya tenemos cerrada la carrera. Los esperamos, los que ya están inscritos, pasen a recoger sus kits a la Asociación Médica aquí o en Santa Fe. Está padrísima la playera. El diplomado en ECMO 14, 15 y 16 de mayo en el Centro de Adiestramiento. El Día Mundial de la Donación de Leche, el 23 de mayo. El informe del doctor Jalabe para el día 7 de mayo a las 7 de la noche, los esperamos en el auditorio de Santa Fe. Una presentación del libro del doctor Ruiz Esper, está muy interesante el libro y muy simpático. Los invitamos también. El curso de laparoscopía ginecológica, 4 y 5 de junio, y luego tenemos otro curso más de endoscopía ginecológica avanzada
para los que se interesaron en el primer curso, para que lo refrenden en el segundo curso. Y el torneo de tenis en julio, 25 y 26 de julio. Ya, sí, la siguiente, les pedimos si quieren dar algún curso o presentar algún congreso, por favor, regístrense a través de este QR. Y muchas gracias.